Aquella mañana comenzó como tantas otras en mi casa, con el sol apenas insinuándose por la ventana de la cocina y el olor débil del café, que Teresa estaba preparando para mí a mis 68 años. Creía que ya había aprendido a reconocer los pequeños temblores del destino. Esos movimientos discretos que, sin aviso, te cambian la vida. Pero jamás imaginé que algo tan simple como una taza blanca tendría la fuerza de arrancarme la tranquilidad que llevaba décadas construyendo. Desde hacía casi 20 años, Teresa me servía el café siempre en la misma taza. Una taza blanca, lisa, sin decoración, sin marcas, sin adornos. Jamás me detuve a pensar en ello. Era parte de nuestra rutina, tan natural como que ella cortara las hierbas del jardín cada mañana o que yo leyera el periódico antes de desayunar. Cuando alguna vez le pregunté por qué insistía en esa taza en particular, siempre me respondía lo mismo, con ese tono firme que no admitía réplica. Así está mejor, Andrés. Esta conserva el calor como ninguna yo no discutía. Era una nimiedad, o eso creí durante años. Pero algo en mí venía inquietándose desde hacía semanas. No sabría explicarlo con precisión. No era un pensamiento claro ni un presentimiento definido. Era una sensación, como una campanita en el fondo del pecho sonando bajito avisando algo que yo no entendía pero que tampoco podía ignorar. Esa mañana, mientras Teresa salió al jardín a cortar hierbas para su infusión, decidí hacer algo que nunca antes había hecho: cambiar la taza sin que ella lo notara. No lo hice por sospecha. No lo hice por desconfianza. Lo hice porque necesitaba comprobar algo que ni siquiera sabía formular. Abrí el armario y vi las otras tazas idénticas que llevaban años sin utilizarse. Tomé una, pesaba lo mismo, parecía lo mismo. Me serví el café y me senté en silencio. El primer sorbo me pareció igual a los miles anteriores, nada distinto. Nada sospechoso. Terminando el desayuno, me levanté y llevé la taza al fregadero. Fue entonces cuando lo vi. Al inclinar la taza, un pequeño residuo oscuro quedó expuesto en el fondo. Una mancha espesa, pegada al centro, como si alguien hubiera untado allí algo que no se disolvió por completo. Me quedé inmóvil. Ese no era café. No era chocolate. No era té. Era otra cosa. La acerqué a la ventana. La luz reveló un brillo extraño en aquella sustancia. El olor era sutil, casi imperceptible, pero ciertamente no pertenecía a nada que yo hubiera bebido antes. Un leve picor se me metió en la nariz, como si hubiera inhalado un químico suave. Mi corazón se aceleró, y entonces, una idea que jamás había tenido entró en mi mente como un ladrón. Había estado tomando eso todos los días. Recordé de golpe que hacía años que no lavaba mi propia taza. No porque fuera flojo, sino porque Teresa siempre lo hacía antes de que yo pudiera tocarla. Era casi una competencia. Si yo me levantaba para lavar los platos, ella se adelantaba, tomaba mi taza y decía: «Déjala, yo la lavo a mi manera». Apenas podía recordar un solo día en que la hubiera visto dentro del lavavajillas. Un sudor frío me recorrió la espalda. Abrí rápidamente el estante donde Teresa solía guardar mi taza. Allí estaba. La tomé con manos temblorosas y la levanté hacia la luz. El fondo tenía un desgaste circular, una marca grisácea, como si algo hubiera estado acumulándose, derritiéndose o frotándose contra la porcelana durante años. Me quedé sin aire. En ese momento escuché la puerta del jardín. Teresa entró con su manojo de hierbas frescas. Yo seguía sosteniendo la taza, inmóvil, como si fuera un arma incriminatoria. Cuando ella me vio, el color de su rostro cambió por un instante. Una sombra cruzó su expresión, no de enojo. No de sorpresa, era otra cosa. ¿Qué haces con esa taza, Andrés?, preguntó con una voz demasiado suave. Solo, estaba revisando. Respondí. «Devuélvemela», dijo acercándose. «Esa es la que tienes que usar». Aquella frase me atravesó. La que tienes que usar. No la que prefieres. No la que mantiene el calor. La que tienes que usar. «Teresa», dije en voz baja, «¿qué queda siempre en el fondo de esta taza?». Ella parpadeó 2 veces. Sus labios temblaron antes de responder. «Restos del café»,
Nada más. No huele a café. Dije tranquilo, él así tensó. Su respiración cambió. Vi cómo sus dedos se apretaban sobre las hierbas que llevaba en la mano. Devuélvemela, repitió, esta vez con urgencia. No lo hice, Teresa. Necesito que me digas la verdad. ¿Qué había en mi desayuno? Andrés, susurró, no hagas esto. Esto, pregunté. Saber que he estado tomando cada mañana durante 20 años. Ella retrocedió un paso. Lo hice por nosotros, murmuró. No lo entenderías. Entonces explícamelo. Teresa abrió la boca, pero justo en ese momento sonó el teléfono fijo. Ese sonido antiguo resonó como un trueno en la casa silenciosa. No contestes, le dije, pero ella ya corría hacia la sala. La seguí. Cuando llegué, tenía el teléfono pegado al oído. Su voz era apenas un susurro quebrado. Sí, lo sé, pero no puedo hacerlo hoy. Mi corazón se detuvo. ¿Quién es? Pregunté con voz firme. Ella me miró, y en su mirada vi terror. No culpa, terror puro. No puedo hablar ahora, dijo al teléfono. Él sospecha. Le arrebaté el aparato, pero la línea ya estaba muerta. Teresa, dije, sintiendo que mi mundo se quebraba. ¿Qué no puedes hacer hoy? Él aloró. Andrés, no saques conclusiones precipitadas. La esposa de uno recibe llamadas secretas diciendo que no puede hacerlo hoy. ¿Y tú quieres que no saque conclusiones? Pero ella solo lloraba. En ese instante escuchamos un ruido detrás de nosotros. Era Julián, nuestro hijo. Nos miraba desde la puerta, con el ceño fruncido, confundido, furioso. Mamá, dijo, yo también vi la taza, y eso no era café. ¿Qué le estabas dando a papá? Teresa abrió los ojos con horror, pero antes de que pudiera contestar, escuchamos el golpe seco de una puerta de coche afuera. Julián corrió a la ventana. Papá, me llamó. ¿Hay alguien ahí? Me acerqué. Dentro del auto había un hombre, quieto, observándonos. Teresa dejó caer lo que tenía en las manos. No, susurró. No debía venir todavía. ¿Quién es ese hombre? Preguntó Julián. Ella se cubrió el rostro. ¿Es quien quiere a tu padre lejos de mí? La sangre se me heló. ¿Quién? Pregunté con la voz quebrada. Ella levantó la vista y murmuró, es tu hermano, Andrés. Ismauro. Y el piso pareció desaparecer bajo mis pies. Cuando escuché el nombre de mi hermano salir de la boca de Teresa, sentí que el aire se volvía pesado, espeso, casi irrespirable. Hacía tantos años que no pronunciaba su nombre, que no lo oía o que no permitía que su sombra entrara en mi casa. ¿Qué escucharlo ahora? En ese contexto, fue como abrir una herida que creí cerrada desde hacía décadas. ¿Mauro? Repetí, sin comprender del todo. Mi hermano. Teresa asintió lentamente, sin atreverse a mirarme a los ojos. Julián, a mi lado, abrió la boca pero no alcanzó a decir nada. La figura dentro del coche seguía inmóvil, observándonos desde la distancia, como un depredador midiendo a su presa. Yo sentí que las piernas me flaqueaban. Teresa, dije con voz ronca, explícame qué tiene que ver Mauro con todo esto. Ella apoyó una mano temblorosa sobre la mesa, como si necesitara sostenerse para no caer. Él vino a verme hace 2 años, confesó, cuando tú tuviste aquellos exámenes. Cuando el médico te dijo que debías hacerte más pruebas porque estabas cansado, sin energía. Mi estómago se contrajo. Recordaba perfectamente aquella época. Un cansancio que no sabía explicar, una sensación extraña en el pecho, un mareo ocasional. Pero yo, en mi terquedad, nunca volví a recoger los resultados, porque Teresa me había dicho que todo estaba bien. Tú me dijiste que no había nada malo en esos exámenes, dije, sintiendo como mi voz se endurecía. Ella bajó la cabeza. No te dije toda la verdad. Julián intervino, indignado. ¿Qué encontraste en esos exámenes? ¿Mamá? ¿Qué le ocultaste? Teresa se pasó una mano por el cabello, desesperada. Mauro se enteró antes que yo, dijo. No sé cómo consiguió acceso a tu historial médico. Andrés, tal vez alguien del hospital le debía un favor. Ya sabes cómo es él. Lo cierto es que llegó a nuestra puerta una tarde,
cuando tú estabas dormido. Me dijo que tu corazón estaba peor de lo que creías, que corrías riesgo, que necesitabas ayuda inmediata. Yo apreté los dientes. ¿Y tú le creíste? A Mauro, de todas las personas. Estaba desesperada, gritó ella, entre lágrimas. Te veía mal. No quería perderte. Y Mauro, él tenía una forma de hablar, convincente. Julián se acercó a su madre con los puños apretados. Convincente no manipulador, Teresa sintió, derrotada. Sí, pero yo no lo vi en ese momento. Él me dijo que había una sustancia que podía ayudarte a mantenerte estable, que evitaría un episodio grave. Me lo describió como algo natural, seguro, pero que debía administrarse en pequeñas dosis, disueltas en tu bebida. Sentí una oleada de náuseas. ¿En mi café? Pregunté, aunque ya lo sabía. Sí, susurró con vergüenza. Él dijo que era la única forma de mantenerte sin sobresaltos, que si te decía la verdad te negarías, que entrarías en pánico, que te empeorarías. Julián negó con la cabeza, incrédulo. ¿Y tú? ¿Le diste algo que un tipo como Mauro te entregó, a escondidas? Yo, Teresa tragó saliva. Pensé que te salvaba. Lo juro, parecía funcionar al principio. Tú estabas más tranquilo, tenías menos cansancio. Yo la interrumpí. ¿Y qué pasó después? Ella cerró los ojos, como si le doliera recordar. Después Mauro empezó a cambiar las reglas. Ya no hablaba de ayudarte, sino de control. Me decía cuándo aumentar la dosis, cuándo bajarla. Me llamaba todas las semanas. Después, todos los días. Y cuando me negaba o dudaba, empezaba con amenazas, que diría que yo te drogaba por mi cuenta, que contaría cosas del pasado, que arruinaría tu vida, la mía, la de Julián. Me llevé una mano a la frente. Sentía que el mundo daba vueltas. Teresa, susurré, ¿qué cosas del pasado? Ella se encogió. Cosas que Mauro sabía de ti. De tu trabajo. De tu familia no sé cómo las supo, pero las sabía. Y yo me asusté. Julián apretó la mandíbula. Mamá, tenías que habernos dicho. Teresa rompió a llorar otra vez. No podía, no podía. Él dijo que si hablaba, te lastimaría. Andrés, no solo físicamente. Dijo que te podría destruir psicológicamente. Yo sentí un escalofrío. Eso era exactamente lo que había estado haciendo durante más de un año, y yo no me había dado cuenta. ¿Por qué Mauro haría algo así? Pregunté en voz baja, mirando a mi hijo. ¿Por qué mi propio hermano querría dañarme? Julián se giró hacia mí, confuso, pero Teresa respondió antes que él, porque te odia, Andrés, porque siempre te odió, porque nunca soportó que tú salieras adelante, que tuvieras una vida estable, una familia que te quiere. Él siempre sintió que tú le robaste algo que debía ser suyo. Yo apreté los puños. Me temblaron. Mauro siempre fue problemático, dije, pero nunca creí que llegara a algo así. Entonces no lo conoces, replicó Teresa con los ojos llenos de lágrimas. En ese instante, Julián se asomó otra vez por la ventana. Papá, dijo, el coche sigue ahí. Ese hombre no se mueve. Nos está vigilando. Me acerqué. La silueta de Mauro era inconfundible incluso a través del parabrisas. Estaba quieto inclinado hacia adelante, como si disfrutara vernos quebrarnos. Mi estómago se revolvió de rabia. ¿Sabe Mauro que descubrimos lo de la taza? Pregunté. Teresa asintió lentamente. Sí, se lo dije, sin querer. Entré en pánico cuando vi ese residuo en el fondo. Lo llamé para decirle que algo había salido mal. Julián se llevó las manos a la cabeza. Y le dijiste que papá sospecha. Ella asintió. Sí, mi hijo golpeó la mesa. Mamá, por Dios. Pero yo levanté una mano. Ya no importa, dije. Mauro ya sabe todo. Y si está aquí afuera, no viene a hablar. Teresa se abrazó a sí misma. Él dijo que si tú descubrías algo, yo debía convencerte de que estabas enfermo, que tu mente estaba fallando, que necesitabas depender de mí. Julián dio un paso atrás, horrorizado. ¿Qué? Mamá, ¿cómo pudiste aceptar eso? Porque tenía miedo. Sollozó.
porque pensé que era la única forma de evitar que te descompensaras. ¿Por qué? Porque creí que al mentirte, te protegía. Yo cerré los ojos. No sabía qué sentir. Un sentimiento de traición se mezclaba con compasión y furia. Pero entonces recordé algo que Teresa había dicho minutos antes. Mencionaste que Mauro anotaba la dosis, dije. ¿Dónde están esas anotaciones? Teresa dudó antes de responder. En un cuaderno, uno que él usaba cuando venía aquí. A veces lo dejaba sobre la mesa, y un día lo olvidó y yo lo escondí. ¿Dónde? Pregunté de inmediato. En tu closet, respondió con la voz quebrada, dentro de la caja de herramientas que nunca usas. Fui escaleras arriba sin pensarlo. Cada peldaño parecía pesar toneladas. Cuando llegué a mi habitación abrí el closet y empujé ropa, cajas de zapatos, álbumes viejos, hasta que vi la caja metálica, pesada y oxidada. La abrí. El cuaderno estaba allí, justo donde ella dijo. Lo tomé con manos temblorosas. Al abrirlo, sentí que el piso se movía, fechas dosis, cambios de conducta, observaciones sobre mi estado físico, comentarios sobre mi ánimo, notas escritas con letra desordenada, pero reconocible. A mitad del cuaderno encontré una lista de dinero, pagos, cantidades enormes, con el nombre de Teresa, Y al final. Una página que me heló la sangre. Si Andrés descubre algo, proceder con el plan C, Teresa sabe qué hacer. La hoja temblaba en mis manos. Bajé con el cuaderno, Julián lo tomó. Pasó páginas. Su rostro se transformó. Papá, esto es suficiente para que Mauro vaya preso. Aún falta algo, dije. Saber qué es el plan C. Teresa se abrazó a sí misma. El plan C era una forma de quebrarte psicológicamente. Mauro dijo que si descubrías algo, había que hacerte creer que estabas enfermo, que no podías confiar en tu memoria, que necesitabas depender de nosotros para todo, que así no serías un problema. Julián dio un golpe en la mesa. Ese hombre es un monstruo, yo asentí lentamente. Sí, y ahora está afuera, esperando. En ese momento, escuchamos un golpe seco contra la ventana. Los tres dimos un salto. Julián corrió a mirar. Papá, susurró, está sonriendo. Y esa sonrisa era la misma de cuando éramos niños. La misma que ponía antes de hacer algo cruel. Respiré hondo. Tenemos que enfrentar esto, dije. Julián me miró horrorizado. Papá, ¿vas a salir? Sí, respondí, porque si no lo hago, él entrará. Y prefiero enfrentar al lobo en la puerta que dejarlo entrar en mi casa. Me acerqué a la puerta, con el corazón golpeando como si quisiera salir de mi pecho. Teresa me agarró del brazo. No salgas, suplicó. No le des lo que quiere, pero ya era tarde. Mi decisión estaba tomada. Giré el picaporte y abrí la puerta. Mauro estaba allí, de pie, apoyado en su coche, más delgado que años atrás, más pálido, pero con los mismos ojos oscuros que siempre parecían conocer el miedo ajeno. Hermano, dijo abriendo los brazos, como si viniera a abrazarme. ¿Cuánto tiempo? No respondí. Lo miré a los ojos y dije, viniste demasiado lejos. Mauro. Su sonrisa se torció. Vine a ayudarte. Teresa me llamó preocupada. Me dijo que estabas alterado. Ya sabes cómo te pones. Julián dio un paso adelante. Basta de fingir. Sabemos todo. Mauro lo miró con desprecio. El hijo perfecto. Siempre metiéndose donde no debe. Lo ignoré y levanté el cuaderno. Mauro dejó de sonreír. ¿Qué es eso? Preguntó, aunque lo sabía perfectamente. Tu condena. Respondí, lo olvidaste aquí. Su rostro cambió. No fue miedo. Fue rabia, pura rabia. Ella no tenía derecho, dijo señalando la casa. Y tú tampoco. Tú entraste en mi vida. Tú me envenenaste. Tú manipulaste a Teresa. Tú arruinaste mi salud. Respondí con voz firme. Ese cuaderno prueba todo. Mauro dio un paso hacia mí. No entiendes con quién estás jugando. Andrés, dijo en voz baja. Yo soy la única persona que puede mantenerte vivo. Llevo años vivo pese a ti. Respondí. No gracias a ti. En ese instante,
Escuchamos el sonido de un segundo motor acercándose. Una patrulla se detuvo detrás del coche de Mauro. 2 agentes bajaron. Mauro Salas. Preguntaron. Mi hermano giró lentamente. ¿Qué pasa?, preguntó irritado. «Está usted bajo investigación», respondió uno. «Tenemos una orden para llevarlo detenido». Mauro me miró por primera vez. Vi miedo en sus ojos. «¿Fuiste tú?». Yo negué. «No, pero sé quién fue». Los agentes lo esposaron. «Eufor Sergio», gritó mi nombre, insultó, amenazó. Yo lo miré con calma. «Sin ti», dije mientras se lo llevaban, «vuelvo a ser yo». Cuando la patrulla se alejó, sentimos un silencio extraño, casi irreal. Teresa cayó de rodillas llorando. Julián la sostuvo. Yo suspiré. Pero algo dentro de mí sabía que eso no era el final. Todavía faltaba una pieza clave en esta historia: Lucas. El silencio después de que la patrulla se llevó a Mauro fue tan profundo que por un momento pensé que el mundo había dejado de moverse. Ni el viento soplaba, ni un pájaro se escuchaba, ni siquiera el viejo reloj de la sala parecía marcar el tiempo. Todo estaba suspendido, como esperando que alguien dijera algo que permitiera al universo seguir girando. Yo respiré hondo, sentí los pulmones expandirse con una libertad que no recordaba. Y sin embargo, también sentía algo más, algo todavía sin resolver. Teresa lloraba en el suelo, encorvada como si quisiera desaparecer. Julián la sostenía, aunque también estaba en shock. Yo miraba la calle vacía, la patrulla que se alejaba, y ese hueco que quedaba en mi pecho cada vez que pronunciaba mentalmente el nombre de mi hermano, Mauro, mi sangre, mi sombra, mi error más largo. Pero había alguien más entre esos errores del pasado. Una figura que aparecía en el cuaderno, una firma escondida en las notas, un nombre que emergía entre líneas como el susurro de un fantasma: Lucas, el asistente de Mauro, su mano derecha, su aprendiz, la persona que había estado detrás de muchas de las anotaciones del cuaderno. Me quedé de pie frente a la ventana, mirando la calle vacía, sin apartar la vista ni siquiera cuando Teresa se incorporó lentamente. «Andrés», susurró ella con la voz hecha pedazos, «¿qué va a pasar ahora?». «No lo sé», respondí sin girarme. «Pero esto aún no ha terminado». Julián frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Me giré hacia ellos lentamente. Mauro no actuaba solo. Los ojos de Teresa se abrieron con terror. «No, Andrés, por favor». «Teresa», la interrumpí con firmeza. «Dime todo lo que sabes de Lucas». Ella bajó la mirada. Sus manos temblaban. «Lucas nunca me inspiró confianza», admitió en voz baja. «Siempre estaba cerca de Mauro. Él venía con él algunas veces. Se quedaba afuera, vigilando. A veces escuchaba partes de sus conversaciones. Mauro lo trataba como si fuera su sombra, como si no pudiera tomar una decisión sin que Lucas la anotara». Julián respiró hondo. «¿Crees que fue Lucas quien denunció a Mauro?». Yo asentí. «Sí, fue él, pero…». «¿Por qué?», preguntó Teresa. Me acerqué y puse el cuaderno sobre la mesa. «Porque estaba harto», expliqué. «Porque Mauro no solo nos manipuló a nosotros, también lo manipulaba a él. Lucas fue víctima antes de ser cómplice. Y cuando se dio cuenta de lo que Mauro pretendía hacer conmigo, cuando entendió cuál era la última dosis, decidió traicionarlo». Teresa llevó una mano a la boca. «Esa frase, la mencionaste antes». «¿Qué era exactamente esa última dosis?». Yo no respondí. No quería que mis palabras tuvieran vida hasta que no revisara algo primero. Fui hacia la puerta. Julián me detuvo. «¿A dónde vas?». «A mi habitación», respondí. «Necesito revisar algo más del cuaderno». Subí las escaleras sintiendo el peso de mis propios pasos. Entré en el dormitorio, encendí la lámpara y me senté frente a la cama con el cuaderno abierto sobre mis rodillas. Empecé a revisar las páginas con más detalle, deteniéndome en cada anotación, cada fecha, cada palabra mal escrita por Mauro. El olor a papel viejo me invadió, mezclándose con la sensación de que estaba leyendo mi propia sentencia. Día 93, aumentar de 3 a 4 gotaus. Día 128, reducir. Se está acostumbrando.
Día 201. Teresa duda demasiado controlarla. Día 259. Episodio leve. Continua dependencia. Cada línea era una puñalada. Pero cuando llegué a la página marcada con un doble pliegue, supe que esa era la clave. Había una etiqueta escrita con una letra que no era la de Mauro. Ajuste final debajo. En la letra fina de Lucas estaba escrito: el compuesto final estabiliza la voluntad, dejará de cuestionar, dejará de oponerse. No peligroso para la vida, pero sí para la autonomía. Me quedé helado. Mauro no quería matarme, nunca quiso. Lo que quería era quitarme la capacidad de decir no, dejarme dócil, controlable, manipulable para siempre. La rabia me golpeó en el pecho como un puño. Yo había estado tan cerca de perderme a mí mismo que ni siquiera lo sabía. Cerré los ojos, respiré profundo, y entonces escuché pasos en la puerta. Era Julián. «Papá, ¿estás bien?» «No», respondí con honestidad. «Pero voy a estarlo». Julián se sentó a mi lado. «¿Y ahora qué hacemos?» Abrí los ojos y lo miré con una determinación que ni yo sabía que tenía. «Ahora vamos a encontrar a Lucas». Julián parpadeó. «¿Para qué?» «Mauro ya está detenido». «No basta», dije. «Lucas tiene el frasco con la última dosis». Lo mencionó Teresa. «Y él sabe cosas que necesitamos saber. Él puede aclarar qué más planeaba Mauro. Y puede destruir cualquier defensa que Mauro intente levantar». Julián tragó saliva. «¿Cómo lo encontraremos?» Cerré el cuaderno con un golpe suave. «Teresa sabe dónde». Bajé a la sala con el cuaderno bajo el brazo. Teresa estaba sentada en el sofá, agotada, con el rostro demacrado. Julián se colocó a su lado, pero yo me quedé de pie frente a ella. «Teresa», dije, «necesito que me digas dónde solían reunirse Mauro y Lucas cuando querían privacidad». Ella se estremeció. «No, Andrés, ese lugar no es seguro». «Nada lo es desde que Mauro cruzó la puerta de nuestra casa», respondí con frialdad. «Dime dónde está». Teresa respiró hondo, como si la pregunta le arrancara parte del alma. «Una cabaña vieja», susurró, «a las afueras de la ciudad, cerca del río. Mauro la usaba desde hace años. Dijo que allí nadie los encontraría». Asentí. «Vamos». Julián se levantó de golpe. «Vamos». «¿Ahora?» «Sí, antes de que Lucas desaparezca. Antes de que Mauro consiga comunicarse con él desde donde esté. Antes de que todo se complique más». Julián miró a Teresa. «Mamá, ¿estarás bien sola?» Ella asintió, aunque claramente estaba destrozada. «Vayan», dijo. «Pongan fin a esto». El camino hacia la cabaña fue tenso, silencioso, acompañado solo por el sonido del motor y mis pensamientos golpeándose dentro del cráneo. A mis 68 años pensé que había visto todo: la muerte de mis padres, la distancia con Mauro, la lucha de cada día por mantener mi familia unida. Pero nunca imaginé enfrentar una conspiración que me tenía como objetivo desde hace 2 años. Mientras avanzábamos, los árboles se volvían más densos y la luz del sol apenas se filtraba entre sus hojas. El río aparecía esporádicamente a la derecha, oscuro e inquietante. Julián rompió el silencio. «Papá, ¿qué dirás cuando encuentres a Lucas?» «La verdad», respondí, «que Mauro intentó destruirme, que él puede ayudarnos a evitarlo, que es su última oportunidad de salvarse a sí mismo. ¿Y si no quiere colaborar?» Suspiré. «Entonces haremos lo que debamos». Al llegar, la cabaña pareció como una sombra vieja entre los árboles. Yimadera o gris sin ventanas visibles desde donde estábamos, con un techo que parecía sostenerse a duras penas. Pero había un coche afuera, un coche que yo reconocí. El de Lucas. Nos miramos. «¿Está aquí?» dije. Julián asintió. «Vamos con cuidado». Nos acercamos pisando hojas secas. Cada crujido resonaba como un trueno en mis oídos. La puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente. Dentro, una lámpara de queroseno parpadeaba sobre una mesa. Y en un suelo con la espalda apoyada contra la pared, estaba Lucas, pálido, agotado, con la expresión de un hombre que lleva demasiado tiempo huyendo de sí mismo. «Lucas», dije entrando, «soy Andrés».
Él levantó la cabeza con esfuerzo. Lo sabía. Sabía que vendrías. Julián permaneció detrás de mí, atento. Mauro fue detenido. Le dije, gracias a ti. Él soltó una risa amarga. No lo hice por ustedes, murmuró. Lo hice porque él iba a destruirme también. Pero también porque supe que estaba a punto de darte la última dosis. Mi respiración se cortó. La tienes contigo. Lucas señaló el bolsillo de su chaqueta. Aquí, Julián se puso tenso. Dámela, dije extendiendo la mano. Lucas dudó. Y luego la entregó. Una botella pequeña, transparente, inofensiva a simple vista, pero capaz de quitarme la voluntad. Lucas, pregunté con voz firme. ¿Qué más planeaba Mauro? Él me miró con ojos derrotados. Nada bueno, Andrés, nada bueno. Guardé el frasco en mi chaqueta y supe que la siguiente parte de esta historia era inevitable. Debíamos llevarlo a la comisaría y enfrentar a Mauro cara a cara, no como víctima, sino como hombre libre. Lucas estaba allí, frente a mí, temblando como un animal acorralado. Aunque yo era quien tenía todas las razones del mundo para temblar, era él quien parecía a punto de desmoronarse. Sus ojos estaban hinchados, y en su piel había un rastro de días sin dormir. Me observaba con una mezcla de culpa, miedo y algo que reconocí de inmediato, arrepentimiento. Andrés, susurró, tú no entiendes. Mauro nunca quiso detenerse. Cada vez que veía que tú estabas mejor, inventaba otra excusa para aumentar la dosis. Decía que si te recuperabas, perdería el control. Él necesitaba tenerte dependiente. Sentí un ardor en el pecho, un golpe seco que me recordó que no solo había sido víctima, sino también blanco de una obsesión oscura. ¿Y tú?, le dije, ¿qué parte jugaste en todo eso? Lucas bajó la mirada. Se frotó las manos, como si intentara borrar algo de ellas. Yo pensé que te estaba ayudando. Creí en él. Pensé que lo que hacía era por tu salud. Mauro me dijo que tú eras terco, que te negarías a tratarte, que estabas en riesgo. Me aseguró que esto te mantenía a salvo. ¿A salvo de quién?, pregunté con amargura. De ti mismo, murmuró Lucas. Así lo decía, el Julián dio un paso hacia adelante. Y cuando te diste cuenta de que todo era una mentira, Lucas tragó saliva. Cuando empezó a exigirme cosas que no tenían sentido médico. Cuando vi que la sustancia estaba generando dependencia. Cuando vi tus días de apatía, tu cansancio, tus mareos. Empecé a sospechar y cuando Mauro me pidió que preparara la última dosis, la que acabaría con tu voluntad, ahí entendí que él no buscaba ayudarte. Quería controlarte totalmente. Me ericé. La rabia empezó a burbujear dentro de mí, lenta pero imparable. ¿Y por qué no te detuviste antes?, pregunté. Lucas levantó la vista con lágrimas contenidas. Porque tenía miedo. Mauro sabía cosas de mí y mi familia. Me manipulaba igual que manipuló a Teresa. Y me hacía sentir que le debía todo. Aquella confesión cayó en la habitación como un ladrillo. Era evidente, Lucas no era inocente, pero tampoco era el monstruo principal. El monstruo era Mauro, y ahora estaba entre rejas. Guardé el frasco dentro de mi chaqueta con firmeza. Sentí su peso frío contra mi pecho. Era extraño pensar que algo tan pequeño pudiera tener tanto poder sobre mi vida. Lucas, dije acercándome, vamos a entregarte a las autoridades. Pero si cooperas, si dices la verdad, esto puede servirte. Él asintió, derrotado. Estoy listo, susurró. El camino de regreso fue silencioso. Lucas venía en el asiento trasero, cabizbajo, como si cada árbol que pasaba por la ventanilla representara un recuerdo que preferiría borrar. Julián conducía con las manos tensas en el volante. Yo observaba el paisaje, sintiendo que cada kilómetro que avanzábamos nos llevaba a un punto de no retorno. A mitad del trayecto, Lucas habló. Andrés, hay algo más que debes saber. Me giré lentamente hacia él. ¿Qué cosa? Mauro no planeó esto solo para controlarte. Él tenía otro objetivo. El aire del coche pareció condensarse. Habla, ordené. Lucas respiró hondo. Él decía que si tú perdías tu voluntad,
Si dependías de Teresa y de él, entonces sería más fácil. Quitarci todo. Sentí un escalofrío. Todo. Lucas asintió. Tu casa, tus ahorros, tu estabilidad, tus decisiones. Quería dejarte sin capacidad de defenderte. Decía que así, al final, tú no serías más que un cuerpo obediente. Julián apretó el volante con fuerza. Ese desgraciado. Yo cerré los ojos por un instante. Mi propio hermano. Mi sangre. Con un plan tan perverso que no solo buscaba dominarme, sino bojarme. Y la última dosis, continuó Lucas, habría sido irreversible. No te habría matado, pero habría cambiado tu forma de pensar. Ya no habrías podido distinguir tus decisiones de las que otros tomaban por ti. Abrí los ojos. Gracias por decírmelo, dije con voz firme. Ahora lo entiendo todo. No dije nada más hasta llegar a la comisaría. Cuando entramos, un oficial nos miró con extrañeza. Yo expliqué que Lucas venía a declarar sobre el caso de Mauro. Nos hicieron pasar a una sala pequeña mientras un inspector era llamado. Lucas estaba tenso, las manos entrelazadas, la mirada perdida en el suelo. Parecía un hombre que había pasado años encerrado en una jaula invisible. Recién ahora estaba empezando a ver las rejas. El inspector llegó minutos después. «Señor Castillo», me saludó. «Y usted debe ser Lucas Salvatierra». Lucas asintió. El inspector nos pidió que nos sentáramos. «Antes de empezar, debo informarle», dijo mirando a Lucas, «que cualquier cosa que diga servirá para la investigación. Pero si coopera, eso se tendrá en cuenta». Lucas tragó saliva. «Entiendo». Yo coloqué el cuaderno sobre la mesa. Luego saqué el frasco. El inspector abrió los ojos al verlos. «Esto», dijo sorprendido. «¿De dónde salió?» «De mi casa», respondí. Lo escondí a Mauro, y esto lo tenía Lucas. El inspector tomó el frasco con guantes. Lo observó a contraluz. «¿Sabe qué contiene esto?» «Una sustancia que Mauro me estaba dando sin mi consentimiento», respondí con calma. «Y que habría destruido mi voluntad». El inspector apretó los labios. Era evidente que no había esperado algo así. «Bien», dijo finalmente, «vamos a registrar esta prueba. Señor Salvatierra, necesito que nos cuente todo». Y Lucas habló. Habló durante 1 hora. Contó cómo conoció a Mauro, cómo él lo convenció de participar, cómo Teresa fue manipulada, cómo se preparaban las dosis, cómo se controlaban los efectos, cómo Mauro visitaba la cabaña para dar instrucciones más delicadas. No ocultó nada. El inspector tomó notas sin levantar la mirada. Cuando Lucas terminó, pidió un vaso de agua. Si lo trajeron, sus manos temblaban tanto que derramó unas gotas. Yo lo observé en silencio. No lo perdonaba, pero lo comprendía. Mauro tenía esa capacidad. Podía encontrar el hueco exacto que había en cada persona y meterse allí para romperla desde dentro. Finalmente, el inspector nos pidió que esperáramos afuera mientras procesaba la información. Salimos a un pasillo largo, iluminado por luces blancas. Lucas se sentó en un banco y escondió la cara entre las manos. Julián se acercó a mí. «Papá», susurró, «¿cómo te sientes?» Me quedé mirando la puerta cerrada donde adentro evaluaban la declaración. «No lo sé», respondí. «No siento alivio, no siento rabia, siento que necesito cerrar esto». Julián asintió. «Lo haremos juntos». Yo golpeé suavemente su hombro. «Gracias por estar aquí». «Siempre», respondió él. Poco después, el inspector salió de la sala. «Señor Castillo», me llamó. «Necesito que venga. Su hermano está pidiendo verle». Mi corazón dio un vuelco. «¿Ahora?» «Sí, insiste en hablar con usted. Jisiquitín la última palabra». Julián frunció el ceño. «Papá, no tienes por qué hacerlo. Pero yo ya lo había decidido». «Sí, tengo que verlo». El inspector me llevó a un pasillo más estrecho, donde había varias puertas cerradas. Abrió una. Dentro, Mauro estaba sentado, esposado, con las manos apoyadas sobre la mesa metálica. Cuando me vio, sonrió. Esa sonrisa que siempre me heló la sangre desde niños. «Hermano», dijo con voz suave,
sabía que vendrías. Yo no respondí. Solo me senté frente a él. Nos quedamos mirándonos durante varios segundos. Era como enfrentarse a un espejo distorsionado que te muestra todo lo que podrías haber sido. Si hubieras elegido el camino más oscuro. ¿Qué quieres? Pregunté finalmente. Mauro inclinó la cabeza. Quiero que escuches algo. Habla. Él acercó el rostro, clavando sus ojos en los míos. No he terminado contigo. Sentí un escalofrío. No podrás seguir controlándome. Respondí con firmeza. Se acabó. Mauro sonrió con más fuerza. No entiendes nada. Esto nunca fue solo sobre controlarte, fue sobre ganarte. Sobre ser más fuerte que tú. Sobre demostrar que yo podía moldear tu vida sin que lo supieras. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué tanto odio? Mauro entrecerró los ojos. Porque tú fuiste el favorito, el admirado. El que nunca se equivocó. El que todos querían. Yo siempre estuve en tu sombra, siempre apreté los puños. Eso no justifica nada. No vine a justificarme. Contestó. Vine a decirte que aunque me metan preso, tú seguirás dudando de todos. Nunca volverás a confiar. Nunca volverás a estar seguro de ti mismo. Yo respiré hondo y entonces recordé algo. El frasco en mi bolsillo. Lo saqué. Mauro dejó de sonreír. ¿Reconoces esto? Él tragó saliva. Eso no deberías tenerlo. Lo tengo, respondí. Y eso es suficiente para destruir tu defensa. Para hundirte, sus ojos se abrieron con furia. Dámelo. No me levanté. Este frasco ya no te pertenece, y mi vida tampoco. Mauro se levantó también, pero los agentes lo sujetaron. Andrés gritó. No sabes lo que haces. No ha terminado. Me detuve en la puerta. Lo miré una última vez. Sí, Mauro. Ya terminó. Y salí. Cuando regresé al pasillo, Julián estaba allí. ¿Estás bien, papá? Asentí. Sí, pero aún falta un capítulo más. ¿Cuál? Me toqué el bolsillo donde guardaba el frasco. El último, el de volver a casa y enfrentar a Teresa. Julián tragó saliva. ¿Estás listo? Miré la puerta por donde había dejado a Mauro, gritando como un animal acorralado. Ahora sí, respondí. Por primera vez en mucho tiempo. Estoy listo. Salimos de la comisaría en silencio. Las calles estaban casi desiertas, iluminadas por farolas que proyectaban sombras largas, como dedos del pasado que intentaban alcanzarnos. Me detuve un instante en la acera respirando hondo, consciente de que lo que acababa de vivir allí dentro, la confrontación con Mauro, la confesión de Lucas, las pruebas entregadas marcaban un punto sin retorno. Julián me observó con preocupación. «Papá, ¿quieres que conduzca yo?» Asentí. No confiaba en mis manos aún. Seguían temblando levemente, no por miedo, sino por la liberación repentina de una tensión que había llevado dentro de mí durante demasiado tiempo. Subimos al coche. Julián arrancó despacio, como si temiera que mi cuerpo frágil no pudiera soportar movimientos bruscos. Yo apoyé la cabeza contra el respaldo y dejé que la noche se deslizara ante mis ojos, pero no veía las calles. Veía recuerdos. Mauro y yo de niños, corriendo descalzos por el patio de tierra. Mauro adolescente ya con esa mirada distinta, inquieta. Mauro adulto, distanciándose paso a paso, hundiéndose en un mundo que yo nunca quise comprender del todo. ¿Qué había quedado de aquel hermano? ¿En qué momento se rompió tanto que ya no pude reconocerlo? Suspiré. Julián habló apenas en un susurro. «Papá, ¿de verdad crees que todo terminó?» No respondí de inmediato. Miré por la ventanilla, viendo la ciudad pasar como una película. Terminó lo que Mauro podía hacerme. Respondí al fin, pero no lo que debo enfrentar ahora. «Mamá», preguntó Julián con cautela. Asentí. «Teresa no es Mauro. Hijo, nunca lo fue. Ella se equivocó, pero desde el miedo, no desde la maldad». Julián apretó los labios. «Aún así, duele». «Sí», respondí con honestidad. «Y eso tomará tiempo». Cuando llegamos a casa, el silencio reinaba por completo. Parecía que las paredes mismas contuvieran la respiración.
como si la casa hubiera estado esperando mi regreso con la misma ansiedad que yo cargaba. Julián abrió la puerta y encendió la luz. Entré despacio, con paso cansado. Teresa estaba sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas, tal como la habíamos dejado, pero no era la misma. Parecía encogida, enmudecida, como si la culpa la hubiera convertido en una sombra de sí misma. Levantó la vista. Andrés, susurró. Yo alcé una mano, sin brusquedad. Déjame hablar primero. Ella asintió. Con lágrimas ya formándose, me quedé de pie frente a ella. Julián se apartó a un lado, dejándonos espacio. Teresa, comencé. Hoy enfrenté a Mauro, lo vi esposado, vi su rabia, su manipulación, su odio hacia mí, y mientras lo miraba, entendí algo muy claro. Él te rompió, no de golpe, sino de a poco, como sabe hacerlo. Ella se llevó una mano al pecho. Andrés, yo nunca quise dañarte, nunca. Lo sé, respondí, pero lo hiciste. Aunque tus intenciones fueran otras, aunque pensaras que me cuidabas. Me quitaste algo muy importante, mi confianza. Ella cerró los ojos y una lágrima le cayó por la mejilla. Lo sé, y me arrepiento. Te juro que me arrepiento cada día. Yo respiré hondo, pero también sé que no actuaste sola. Mauro te manipuló, te amenazó, te chantajeó, jugó con tus miedos. Se aprovechó de tu amor por mí, él sabía dónde golpear. Ella lloró en silencio. Eso no ci justifica. Continué con firmeza, pero te humaniza. Y yo no quiero vivir con odio en mi corazón. No quiero convertirme en una sombra como Mauro. Teresa se tapó la boca con la mano. ¿Me vas a perdonar? Me senté lentamente frente a ella. No hoy, quizá no mañana. No puedo darte una respuesta inmediata, porque el perdón no es un interruptor. El perdón es un camino perunucci odio. Y eso ya es un comienzo. Ella rompió en llanto y Julián se acercó para abrazarla. Me puse de pie y caminé hacia la cocina. Allí estaba el bote de basura, todavía con fragmentos de la taza blanca rota. Me quedé mirándolos, brillando bajo la luz como huesos de un animal antiguo. Me incliné y saqué un pedazo. Lo sostuve en la palma de la mano. Era extraño por años. Esa taza representó rutina, afecto, hogar. Y sin embargo, en secreto, había sido mi prisión. Lo dejé caer de nuevo. Esa vida se había terminado. Esa noche dormí en mi cuarto, con la puerta entreabierta por si Julián necesitaba algo. Pero él solo se quedó sentado en el pasillo un rato, vigilándome como si se negara a soltarme después de tantos meses de manipulación ajena. Me dormí profundamente, por primera vez en mucho tiempo, y sin sueños, solo descanso. Al día siguiente, preparé mi propio desayuno. Fue un acto simple, casi banal, pero para mí significaba una revolución. Tomé una de las tazas limpias del mueble, serví café y me quedé mirándolo un segundo antes de beberlo. No había miedo, no había dudas. Solo yo. Teresa apareció en la cocina. Venía con los ojos hinchados por la noche difícil, pero se detuvo al verme sostener mi propia taza. Andrés, ¿cómo te sientes? Libre, respondí. Ella apretó los labios y asintió con tristeza, como si supiera que esa libertad le costaría parte de nuestra historia. Julián bajó las escaleras, bostezando. «Buenos días», dijo. Le sonreí. «Buenos días, hijo». Nos sentamos a la mesa. El silencio no era incómodo, era nuevo. Un silencio de transición, de esos que anuncian que algo terminó, pero algo distinto está por empezar. Después del desayuno, Teresa habló. «Me iré unos días con mi hermana. Creo que necesito ayuda para entender todo lo que pasó, para dejar de tener miedo». Asentí. «Es una buena idea». Ella me miró, buscando algo en mis ojos. «¿Quieres que me vaya?». Pensé la respuesta. No quería herirla, pero tampoco mentir. «Quiero que nos demos espacio», respondí suavemente, «para sanar, para pensar, para encontrarnos de nuevo, o para despedirnos de forma honesta, si ese es el destino». Teresa cerró los ojos, respiró hondo y finalmente asintió. «Gracias
por no odiarme. Nunca te odié, dije solo me perdí. Y ahora estoy encontrándome otra vez. Ella se acercó, dudó, y finalmente me tomó la mano un momento. Te amo, Andrés. Siempre fue amor, aunque lo hice mal. Y yo también te amé, Teresa. Respondí, pero ahora necesito amarme a mí mismo un tiempo. Ella soltó mi mano, recogió sus cosas y se fue con un último vistazo triste. La puerta se cerró, el eco quedó suspendido en la casa. Pasaron los días. Julián se quedó conmigo, asegurándose de que todo estuviera bien. Yo retomé pequeños hábitos, caminar por el barrio, leer al sol, regar las plantas. Poco a poco, fui reconectando con partes de mí que habían quedado enterradas bajo meses de manipulación. La policía me llamó un par de veces para actualizar el caso. Mauro seguía detenido. Lucas había cooperado, así que su situación era distinta. Yo declaré oficialmente, entregué el cuaderno y el frasco. Las autoridades me aseguraron que tendría protección si fuera necesaria, pero por primera vez en mucho tiempo. No sentía miedo, sentía fuerza, sentía claridad. Una mañana, mientras preparaba café, me di cuenta de que no era el café lo que me reconfortaba, sino la libertad de servírmelo sin permiso, sin vigilancia, sin una mano manipuladora detrás. Era el acto más simple y más esencial de mi nueva vida. Pasaron unos días más y me encontré sentado en mi sillón favorito, mirando por la ventana la calle tranquila del barrio. El sol de la tarde entraba suavemente, calentando mis manos. Y ahí, sin avisar, me di cuenta, estoy en paz. A mis 68 años, después de una vida de pérdidas, victorias, rutina y silencios, había enfrentado algo que jamás imaginé. Me habían engañado, controlado, drogado sin saberlo. Habían jugado con mi mente, con mi salud, con mi hogar, pero no me quebraron. Hoy sé quién soy, hoy sé qué quiero, hoy sé que no permitiré nunca más. Me llamo Andrés. Tengo 68 años, y esta es mi historia. La historia de cómo recuperé mi vida, empezando por una taza blanca. Si esta historia te tocó el corazón, digo ahora, mientras me escuchas desde el otro lado, acompáñame. Comparte tus pensamientos. Cuéntame qué habrías hecho tú. Yo ya viví lo mío. Ahora te toca a ti reflexionar sobre lo que harías. Cuando la verdad se esconde en lo más cotidiano. Y cierro los ojos. Respiro vivo, porque, después de todo, hoy vuelvo a ser yo.